La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bien, que el Señor añada su bendición y por medio de su palabra nos ayude a conocerle un poco más.
La verdad es que muchas veces quise meditar y en realidad estudiar la carta a los filipenses, pero bueno, siempre había algún tema que en ese momento me detenía o me llamaba más la atención. Ahora he querido poner en práctica aquello. Y la verdad es que hoy día dudo que podamos entrar, ya me conocen ustedes, en cuanto al estudio, suelo quedarme pegado muchas veces, pero en realidad lo que quiero en esta mañana, más que entrar directamente al estudio, es que tengamos un conocimiento más general, de manera introductoria, de lo que es esta carta. Las introducciones muchas veces no suelen ser muy entretenidas, no suelen ser muy agradables, pero en realidad, y para serles bien franco, no pretendo entretenerlos. Así es que quiero que más bien conozcamos todo y podamos entender el contexto por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Sabemos que la base se encuentra en la dirección y en la guía del Espíritu Santo que le movió a escribir, pero también hay razones humanas, obviamente también espirituales, que le llevaron y le incentivaron y le movieron a escribir esta carta. Bueno, esta carta, según muchos piensan, fue escrita por el que aquí aparece en el versículo primero, por el apóstol Pablo, estando consigo Timoteo y varios otros hermanos, durante su primer encarcelamiento en Roma. Esta, como algunas otras cartas también, son consideradas o denominadas las epístolas de la prisión, por la sencilla razón de que se piensa de que él la escribió durante alguna de sus prisiones. Pablo no estuvo preso una sola vez, fue encarcelado varias veces en varios lugares, en distintas épocas de su vida. Pero esta, como varias otras cartas, como son la de Efesios, la de Colosenses y la de Filemón, se dice que fueron escritas durante su primer encarcelamiento en Roma, por ahí por el 60, el 62 después de Cristo. Y si uno tuviese que comenzar a pensar en la relación que tenía el apóstol Pablo con los hermanos allí en Filipo, se va a encontrar con algo muy lindo. Para Pablo, la iglesia y los hermanos ahí en Filipo eran muy apreciados. Él les tenía un cariño especial, fuera de lo común. Él los consideraba a la iglesia ahí en Filipo su gozo, un motivo de gozo. Y la verdad es que si uno se pone a buscar las líneas de esta carta, se va a encontrar con quizás la explicación de por qué estos hermanos eran tan apreciados para el apóstol Pablo. Y eso tiene que ver con la ayuda que ellos le habían manifestado a él en distintos momentos, con la ayuda práctica, con la ayuda material, con la ayuda tangible que la iglesia ahí en Filipo le había brindado al apóstol Pablo. Miren, vamos al capítulo 4, el último capítulo de Filipenses. Versículo 10. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante,
sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo le deja ver su gratitud, y la verdad es que acá está la razón, quizás más importante desde el punto de vista de Pablo, por la cual él escribió esta carta. Esta carta es una hermosa expresión de gratitud del apóstol Pablo hacia sus hermanos allí en Filipos, por los dones materiales, por la ofrenda material que ellos le habían brindado, no en una oportunidad, sino que en varias. Y la verdad yo pensaba que la gratitud a nosotros nos hace hacer cosas, muchas veces. Nos hace actuar de una determinada manera, nos hace expresarlo, pero una persona que es agradecida no es una persona que se queda quieta y callada. Una persona agradecida es una persona que lo demuestra. Y Pablo estaba bastante agradecido a su Dios, a nuestro Dios, y estaba agradecido hacia sus hermanos. Y esto él lo quiso expresar escribiendo una preciosa carta. Una carta que es denominada, ¿algún varón que sepa cómo se le llama esta carta de Filipenses? La epístola del gozo. Y en toda la carta se deja ver esto precisamente. El gozo que tenía el apóstol Pablo. La gratitud que sobresalía de su corazón hacia estos hermanos. Pablo es un preso en Roma, con una posible muerte ante él, pero con una nota de gozo que es apreciable en todo lo que él escribe. Si nosotros nos devolvemos al capítulo 1, dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con confianza, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él está vislumbrando lo que puede llegar a pasarle. Él sabe que es muy probable que sus días terminen allí en ese lugar, preso, encarcelado. Sin embargo, él es capaz de en esa condición gozarse de lo que le está sobreviniendo. Gozarse y expresar ese gozo, habiendo sido ayudado en múltiples ocasiones, habiendo recibido una y otra vez ofrendas para sus necesidades. Y la verdad, bueno, esto es algo súper personal. Yo creo que a nosotros, hermanos, como iglesia, nos falta mucha enseñanza sobre la ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda no hablo únicamente de lo que hemos hecho en esta mañana, sino que del concepto en general. Creo que tenemos mucho que aprender acerca de lo que significa ofrendar. Dar a Dios, dar a nuestros hermanos. Y de la misma manera tengo muy claro que si había hermanos que tenían pero un concepto totalmente completo y acabado de lo que significaba la ofrenda, eran estos hermanos aquí en Filipos. Ellos manifestaban su preocupación espiritual, que se traducía probablemente en oraciones por Pablo, como él también lo expresa en algún momento. Ellos traducían esa preocupación espiritual en algo tangible, en algo material. Y el apóstol Pablo dice,
O sea, no es que esto sea lo que a mí me interese, no es que yo tenga necesidad de esto, yo sé vivir sin tener algún bien material, sé vivir incluso en necesidad. Y aquí yo pensaba que a veces nosotros equivocamos el concepto del Señor en cuanto a su pastoreo para con nosotros. Cuando el apóstol expresa su conformidad de acuerdo a su situación, sea cual sea esta, esto va muy de la mano con lo que dice el salmista. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí nos dice el salmista que nunca va a tener necesidad. Ahí lo que está expresando el salmista es que Dios lo conoce, que Dios sabe cuál es su necesidad, que él como oveja del Señor puede estar tranquilo sabiendo que su pastor conoce todo lo que él necesita y que le va a dar de acuerdo a lo que él necesita. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a tener necesidad, porque entonces Pablo no hubiese sido un hijo de Dios, porque él tuvo necesidades materiales. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Que nosotros tengamos algún tipo de necesidad en algún momento de nuestra vida, no quiere decir que Dios se olvidó de nosotros y que no está cumpliendo con su rol de pastor de nuestras almas, de nuestras vidas. Y eso el apóstol Pablo lo tenía muy claro. No obstante, aunque él estaba enseñado para tener necesidad como para tener abundancia, él manifiesta su gratitud frente a una preocupación y frente a una muestra clara de una preocupación espiritual y de un amor genuino de parte de sus hermanos. Y por eso escribe esta carta. Escribe esta carta para que ellos sepan que Él está agradecido, para que ellos sepan que Él se goza. Yo decía al principio que uno que está agradecido, que uno que tiene gratitud, que uno que tiene gozo, una persona que está en esa condición, no es indiferente frente al resto. Actúa, expresa aquel gozo y aquella gratitud. Nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de este estudio con muchas razones que tenía el apóstol Pablo para gozarse. Esta es la epístola del gozo, lo dijo Ricardo. Y el creyente tiene muchas razones por las cuales gozarse. Tiene razones materiales para gozarse. Tiene razones espirituales para gozarse y para estar agradecido. Y el apóstol Pablo comienza escribiendo esta carta luego de su saludo inicial, diciendo y expresando: doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Cuando un creyente tiene gratitud y tiene gozo, anhela hablar con Dios, anhela expresarle eso a Dios. ¿Saben cuál era una de las razones más importantes del gozo del apóstol Pablo? Sus hermanos. Yo no sé si es causa de gozo así, pero que rebose de nuestro ser nuestros hermanos. Pablo se gozaba en sus hermanos, no solamente de estos hermanos que estaban aquí en Filipos. Él escribe también a los hermanos allí en Tesalónica y les dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Creo que, ahora de manera introductoria, pero en el tiempo que estemos estudiando esta epístola podamos entender conceptos que
quizás son básicos, pero que es necesario que repasemos. Quiero que podamos aprender cuál debiera ser o debieran ser nuestras razones para gozarnos, para vivir vidas plenas, vidas gozosas. Citando a un hermano, no que tengamos caras de cocodrilo, sino que tengamos caras de tetera. Y yo siempre preguntaba, ¿por qué dice caras de tetera? Porque yo no veo. Bueno, si uno la pone de perfil, parece una sonrisa bien grande, una tetera puesta de perfil. Ah, no, las nuevas que aparecen, esas que son cumplidos, no, esas que eran antiguas. ¿Ya? La idea, hermano, es que un creyente se goce en su vida, tenga una vida de gozo. A pesar de circunstancias, hemos aprendido a veces que hay situaciones que no parecen ser mucho motivo de gozo, pero estamos llamados a gozarnos en nuestra vida. Estamos llamados y tenemos muchas razones por las cuales gozarnos. Estamos llamados a gozarnos al ver a nuestros hermanos, al compartir con nuestros hermanos. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué bonito sería que estas fueran palabras de todos nosotros. Que demos gracias en la presencia del Señor, que demos gracias por nuestros hermanos, siempre que nos acordemos. Dios quiera que siempre roguemos por nuestros hermanos con gozo. Vamos a ver a futuro, si el Señor lo permite, que para esto se necesita una madurez espiritual que no tiene que ver con un conocimiento acabado. Es una madurez espiritual en la cual todos nosotros, los hijos de Dios, necesitamos, y que ninguno de nosotros ha alcanzado, porque esa madurez espiritual se alcanzará cuando seamos semejantes al Señor Jesucristo. Y el versículo 6 pareciera ser el corazón de esta carta.